Solo para que los que no me conocen, va, si no hay nadie que no me conozca de la clase anterior, por lo menos eh, yo me dedico al pensamiento judío, eh, estoy sobreescolarizado, básicamente porque es la única forma de entrar a la carrera académica acá en Argentina, eh, y en ese sentido soy investigador del CONICET, que sería así como el CSIC, pero ad eternum, o sea, hasta que decidas morirte o te lleve el COVID. Eh, y, y nada, hago estos trabajos, me dedico a la mística judía y al pensamiento judío. Fui compañero de Fernando Rabínico, que eso no sé si se lo contó Fernando, pero es algo muy particular. Eh, bueno, como sabrán, no ejerzo de rabino, o sea que, a diferencia de Fernando, pero, pero me sirvió mucho estar en el rabinato, trabajar, voy a agarrar, porque acá estamos en invierno, o sea, todo lo contrario a ustedes, y, y está raro y fresco. Necesito unos panuelitos. Ahí está. Papel y perdón. Eh, o sea, les prometo que, o les digo que esto es una realidad solo de COVID y de encierro, ¿sí? O sea, no vale la pena comprar pañuelitos cuando estás encerrado todo el día en tu casa. Eh, bueno, y, y doy clases y escribo libros, algo así. Bueno, ahora, yendo a lo que nos convocó, eh, gracias por disculparte por Fernando, pero no tiene disculpas, o sea, igual desde ahora prefiero que estés vos. eh, así No que... se lo diré, no te preocupes. Le mm, diré que lo echas de menos, que lo extrañas mucho, que te hubiera encantado verlo y listo, no pasa nada. gracias. Bueno, son un montón de temas para una hora y además, por lo menos para poder charlarlo y para poder comunicarles o expresarles algo y además para poder, ¿no? Dialogar. En principio, lo que voy a decir, o por lo menos como punto de partida, no me voy a meter en, digamos, en las profundidades de, de la aparición de la mística o de la cábala, porque quería tomar estos temas particulares que son temas muy paradójicos y paradigmáticos en el sentido, y no es porque sean algo muy exótico, sino porque son cuestiones que nosotros no transitamos en nuestra vida judía. O sea, transitamos en nuestra propia subjetividad, porque es algo que nos da temor y porque constituye nuestra personalidad, o sea, básicamente la muerte, ¿sí? Eh, pero digamos que son problemáticas que dentro de las narrativas judías las trae, o por lo menos las manifiesta y las hace presente como una posibilidad de tener una respuesta, la tradición mística, ¿sí? Y eso es muy importante, porque es parte de la discusión, bueno, con el rabinato, no, con las tradiciones u otras tradiciones rabínicas y con muchos, y se lo digo como también ahora en este lugar, porque sí, no lo dije en la presentación, soy profesor de mística y de filosofía judía, o sea, Mahshevet Israel, pensamiento judío, en el Instituto Iberoamericano de Formación Rabínica Reformista. O sea, lamentablemente los futuros rabinos reformistas se forman conmigo durante 2 años en mística y en filosofía judía. Eh, y es un tema, y lo digo ¿por qué? Porque también venimos de, ya sea el que se inscribe desde el movimiento conservador, Masortí, al que pertenecí, donde estudié y donde no se ve mística, y llegan y están aterrados muchas veces, o por lo menos tienen como una distancia de ¿qué me vas a decir? No voy a ser místico. Y justamente estudiar mística no te hace místico. O sea, en todo caso,
estás más cerca de empezar a practicar la mística cumpliendo la halajá, ¿sí? Lo más que puedas, que leyendo textos místicos, ¿sí? Y esto tiene que ver con cómo desarticular un poquito los miedos hacia la mística y entender algo que dijo Gershom Scholem, que es el gran maestro de la historia de la mística judía. O sea, creó la disciplina de la historia de la mística, algo que no teníamos, y es, por lo menos en el judaísmo existen tres tradiciones narrativas, ¿sí? Dijo, la narrativa de la textualidad bíblica, la narrativa de la textualidad rabínica y la narrativa o la textualidad mística, ¿sí? Yo agregaría una cuarta, que es la filosófica, porque tenemos una tradición, por lo menos eh, bien desde el Rambam, desde Maimónides en adelante, donde ya por lo menos entendemos que hay una tradición que es la filosofía judía, ¿sí? Y que genera una narrativa también propia, ¿sí? Ahora, saber que somos o sea, que los judaísmos, o que el judaísmo, por lo menos desde mi punto de vista, son tradiciones interpretativas, ¿sí? Y eso es, digamos, como defino el judaísmo, pero además lo que nos da la posibilidad de sobrevivir, ¿sí? A los avatares del mundo, porque justamente la vanguardia judía es diaspórica, y porque hemos podido sobrevivir, ¿sí? No solo hemos podido sobrevivir, sino que hemos transformado el dolor y la historia de las grandes catástrofes en una esperanza en un tiempo por venir mesiánico. Y les digo que eso es, como ustedes sabrán, casi tan paradójico como ser judío, ¿no? O sea, tan contradictorio como ser judío. Más nos hacen pelota, hoy estoy tratando de no decir muchas malas palabras, más nos hacen pelota, más nos hacen mierda, ¿sí? Más esperanza tenemos, ¿sí? De cosas, y de llegar a un tiempo mesiánico, ¿sí? Y eso es muy de nuestras tradiciones narrativas, y también tiene metido mucho de la mística. Por eso, y por otro lado, el judaísmo o los judaísmos son totalmente impuros, ¿sí? Totalmente impuros, además de incómodo, de incomodarnos a nosotros. No me imagino usted que viene a España, ¿no? O sea, yo creo que nunca les conté la vez pasada anécdota de cuando me llevaron de gira a España para hablar de filosofía judía en Jaén, ¿no? La casa separada, yo tenía 20, a ver, yo tengo 40, y eso fue en el 2013, ¿sí? Y, y después de la conferencia se levanta una persona, perdón, tengo a mi gato acá que cuando hablo de mística y de estas cosas necesita venir, eh, y se levanta una persona al final y me dice, no voy a hacer, no me sale, no voy a hacer cosas que no me salen, o sea, el acento español. Pero me dice, quiero pedirles perdón, un señor, eh, por lo que pasó. Yo había hablado solo de qué es la filosofía judía, ¿eh? Y me dice, porque amamos a su raza. Ok, le dije, gracias, gracias. Y nada, seguí, pero la verdad que fue así. ¿Vieron cuando no tenés más como categorías para tratar de decir algo más que gracias? Bueno, no, y la paso muy bien también allá en España, a donde tengo muy buenos contactos de trabajo y amistad. Pero digo, pensando que el edicto de expulsión, ¿sí? De 1492 es fundamental, por ejemplo, para entender la cábala de Isaac Luria, que es tal vez el cabalista más complejo, ¿sí? De la historia de la cábala. A veces parece paradigmático, ¿no? Y muy paradójico. O sea, ese nuevo exilio, esa catástrofe, fue un Jurbán para el judaísmo de la península ibérica, ¿sí? Y para todo el judaísmo de Europa mediterránea. Sin embargo, termina, o sea, generando no solo eh, mucho más fuerzas mesiánicas dentro del judaísmo,
sino la tradición narrativa cabalística más extraordinaria que tenemos. ¿Sí? Y eso, por eso digo, y eso es el judaísmo, esos son los judaísmos. Y cuando yo les decía que es además impura, ¿sí? Una vez dije esto en un colegio que era sobre todo más sefaradí, o sefardí, ¿no? Esta carita polaca que nací pobre y de la que vengo, y creo que casi tengo que correr para que no me ahorquen y no me hagan un anatema, sea un jerem, porque les dije que el judaísmo es deforme e impuro, y no es, o sea, y es verdad, porque construimos o sea, si ustedes agarran nuestras narrativas canónicas, excepto ya el Pentateuco, o sea, por lo menos Torá, en el salto Bereshit, ¿sí? Shmot, o sea, Génesis, Éxodo, no tiene más lógica que la lógica de una revelación, pero después Nevi'im, o sea, profetas, y ni hablar Tuvim escritos, no tienen, o sea, la única relación ahí que hay en toda nuestra textualidad es Dios, o por lo menos lo divino, y lo mundano, ¿sí? Después, los modos, las formas, ¿sí? Y obviamente la revelación, pero después tenemos Megilat Esther, en donde no aparece la palabra Dios, y tenemos la Haggadah de Pesaj sin Moshe. O sea, es maravilloso la forma en que construimos las narrativas y en las que construimos el poder. También formas de poder. Y somos impuros, o no, porque justamente, y acá es donde voy para hablar de los temas particulares, porque creímos, o nos suelen hacer creer, que somos como un fuerte, ¿sí? Alejado del mundo, sin ningún tipo de penetración cultural, ¿sí? Y diálogo con otros mundos no judíos. Y todo lo contrario. O sea, justamente eso habla todavía más del judaísmo. O sea, puede mantener su identidad o sus múltiples identidades, eh, sobre todo Torá, ¿no? Y lo que nos sentimos y pensamos que nos hace judíos, porque seguramente si les pregunto, y somos acá 15, vamos a tener 15 respuestas diferentes, ¿sí? De qué es lo que nos hace, o por qué somos judíos. Y sin embargo, nos vemos, y lamentablemente tenemos esta pandemia, pero si no nos daríamos un abrazo, y yo no sé explicar por qué, ¿sí? O sea, con un judío te abrazás, ¿no? Y sentís que hay algo que te constituye, que no podés explicar, y que está mucho más allá, y esto tiene que ver con algo que está mucho más allá de tu vida, y que va a estar más allá de tu vida. O sea, yo no lo sé explicar. Y a mí me emociona, se me puso la piel de gallina recién, ¿no? Los tatuajes, pero por lo menos acá hay un Chagall, todo esto es un Chagall, pero se me puso todo de gallina. También porque estamos en una época sin posibilidad de abrazarnos y es complejo, ¿no? Pero hay eso, ¿no? Y por otro lado, sobre todo la mística judía, no se puede comprender la tradición mística sin entender que el judaísmo siempre estuvo abierto al mundo no judío, ¿sí? Por lo menos en un diálogo. Y ese diálogo hizo que nosotros incorporemos todas las tradiciones que nos servían para enriquecer nuestro propio judaísmo sin tratar de alejarnos, ¿sí? Y sin tratar de caer en las cuestiones principales que sostienen, por lo menos teológicamente, los judíos, y básicamente tiene que ver con no confundir a la Keilah, ¿sí? No confundir a nuestra comunidad. Por eso no digo que los rabinos, o sea, que la tradición rabínica oculte estos temas, sino lo que digo es que en el afán de no confundir, de estar girando todo el tiempo por el tema de, ay, sí, sí, bueno, de
el miedo a la asimilación, ¿no? Ese monstruo con el que vivimos y que no pasa nada, digamos, el que se quiere asimilar se asimila, el que no se quiere asimilar no se asimila. Cuando querés volver, el judaísmo, o sea, tiene las puertas siempre abiertas, ¿sí? A diferencia de, no, en realidad es más o menos como ante la ley de Kafka, ¿sí? Es perfecto eso, ¿no? O sea, las puertas están siempre abiertas, el miedo es nuestro a pasarlo, ¿sí? El guardián es siempre el mismo, y el guardián somos nosotros, ¿sí? Pues la Torá te recibe todo el tiempo. Bueno, eh, esto pasa cuando hablo de estas cuestiones. Entonces, sí, esto se llama Simón, y cuando hablo de estas cuestiones viene acá y además hace frío. Entonces, justamente la posibilidad de estar abiertos a un diálogo es lo que hizo que alimentemos a tradiciones no judías, sobre todo místicas, y que otras tradiciones nos alimenten a nosotros, ¿sí? Y siempre lo que es maravilloso es que en esa incorporación le hemos sacado todo lo que puede traer, ¿sí? Y llevar al peligro. Y esto voy a las cuestiones particulares solamente para decir, cuando hablamos de Cábala, ¿sí? Eh, estamos hablando de la tradición o la narrativa más importante dentro de la mística judía, ¿sí? O sea, la mística judía no es Cábala, sino que la Cábala es parte de la mística judía, y que tiene un momento y un lugar particular de nacimiento, que es entre el siglo XII y el siglo XIII, entre mediados del siglo XII y finales del siglo XIII, de la era común, ¿sí? O sea, imagínense eso cuando la gente dice la cábala, perdón, o cuando te dicen, perdón, o cuando te dicen eh, Moisés sabía cábala, ¿no? Digo, wow, que era genial Moisés, pero también cábala. ¿No será mucho? O Hillel era cabalista, ¿no? O el profeta Ezequiel era cabalista, y ahora vamos a hablar de eso. No era ni místico, no era ni cabalista, porque la mística judía nace cuando Dios hace silencio, cuando Dios calla, ¿sí? Cuando Dios y el ser humano ya no tienen ese tubo de comunicación directa que los unía hasta la destrucción del segundo templo de Jerusalén. O sea que ahí tienen un punto específico, ¿sí? O sea, cuando el Cohen Gadol se metía o sea, no sabemos dónde se metía, pero era algo así como Star Trek, ¿se acuerdan, no? El botoncito que nos llevaba de un lado al otro, ¿sí? El teletransportador. El teletransportador, bueno, se los cuento porque ustedes no lo saben, pero adentro, en el lugar más sagrado del Templo de Jerusalén, había eso, y estaba el señor Spock, que te subía y te bajaba a comunicación, ¿sí? O sea, cuando se destruye el segundo Templo de Jerusalén, ¿sí? Por eso esto, ¿no? Cuando la tradición judía, cuando los judaísmos entienden también y se adaptan a la nueva realidad, que es no tener el templo, no se acabó el judaísmo. Crecieron la figura de las sinagogas, se entendió que no se puede, o sea, no se puede sobrevivir con un Cohen Gadol, ¿sí? Y con un Sanedrín. El rabinismo se hizo la tradición preponderante, y el Corbán, ¿sí? Que es el sacrificio, que es lo que desde la mundanidad conectaba con lo divino, ¿sí? Se transformó en tefilá, se transformó en rezo, ¿sí? Y ahora, y ahí nace la religión del libro, o la tradición del libro, porque antes no había libro, ¿sí? Pero al mismo tiempo, como dice Nancy, que es un filósofo francés genial, cuando aparece la liturgia desaparece Dios, dice esa frase maravillosa, ¿sí? Y con la tefilá y con Torá, o sea, la Torá
escrita, ya tenemos la forma de comunicarnos, o más comunicarnos, vincularnos con lo divino, ¿sí? Pudiendo escapar a la maldición de que no hay ya salvoconducto para meterse y conectarse con lo divino, y además que se terminó la tradición profética, que era por la cual Dios, ¿sí?, o lo divino se comunicaba con el ser humano, ¿sí? Y la palabra Itkarbut, ¿sí?, que la usa, o sea, ahí se las escribo acá, ¿sí?, que es fundamental también para Maimónides, ¿sí?, que es de Karov, de estar cerca, es acercarse a Dios, ¿sí?, y dice lo mismo que conocer a Dios, ¿sí? Y cómo, dice Maimónides, que es acercarse a Dios, a Dios a través de la práctica, ¿sí?, el estudio de la Torá y la práctica del cumplimiento de lo que Dios revela, ¿sí? Ahora, también ahí está la raíz metida Corbán. Y Corbán es lo mismo, solo que era la forma que se hacía antes, ¿sí?, Eh, con los sacrificios. Por lo cual, eh, no puede haber mística judía hasta que no hay libro y hasta que no tenemos una conexión directa, ya sea nosotros, ¿no?, entrando como el Kohen Gadol en Yom Kippur para hacer lo que hacía, ¿no?, en el salvoconducto con Dios, o Dios comunicándose como en la tradición profética. Cuando eso ocurre, el vacío se hace gigante y casi insoportable, ¿sí?, de ese silencio, que ahora pasa por diferentes huellas y sobre todo por la escritura. De eso también se trata mi libro, ¿no? Ahora que dije eso. Y eso lo tenemos que llenar desde el mundo material de experiencias, y esas experiencias es la mística, ¿sí? Por lo cual, y además la mística nace con el rabinismo también, porque tienen la libertad y la posibilidad ahora de preguntarse por lo que antes no se preguntaban. Entonces, ni Moshe era místico, ¿sí? Ni el profeta Ezequiel era místico, ni Bar Kokhba era místico, ¿sí? La tradición mística es una tradición narrativa que se construye a través de experiencias, porque ahora tenemos que o sea, buscamos a través de la palabra y a través del texto experimentar, ¿sí?, eso que antes se experimentaba y se perdió, y antes era cotidiano, ¿sí? Porque a mí me gusta cuando dicen o me preguntan, bueno, pero los profetas recibían a través de los sueños, ¿sí?, comunicación con lo divino. Los profetas eran místicos. Si me dicen los profetas eran cabalistas, me pego un tiro, pero los profetas eran místicos, tenían experiencias místicas. Y mi respuesta es, eso era la normalidad para los profetas. Eso era lo cotidiano para los profetas, ¿sí? Acostarse a dormir cagado en las patas, porque te acostás a dormir y nada, y te aparece en los sueños, no hay sueño tranquilo para los profetas, ¿sí? Eh, Bruria, ahí leo un segundo lo que pusiste. Eh, Durante la existencia de los templos, la presencia de Dios se presenta por las necesidades particulares del pueblo, la destrucción de una evolución teológica totalmente, y es necesidad de una comunicación. ¿No significa? Totalmente, ¿sí? Entonces, eh, los profetas era algo cotidiano, soñar, ¿sí?, y la comunicación eh, de Dios. Y eso es lo que se empieza a buscar desde la mística. Y particularmente en el siglo, en el siglo XII, ¿sí?, mediados del siglo XII, mediados del siglo XIII, que llamamos la cábala clásica, porque en esa tradición diferentes
¿sí? Movimientos dentro, diferentes escuelas dentro de la mística, y donde lo interesante es que no tenemos nombres particulares, ¿sí? Tenemos tradiciones, o sea, que se llama la literatura de las Ejalot, ¿sí? O sea, la tradición de los la escritura de los palacios, ¿sí? Y que tiene que ver con la tradición, se las nombro nada más, que es Maseber Bereishit y Maseber Merkabah, o sea, las narrativas y las tradiciones de las preguntas sobre el libro de Génesis, ¿sí? Y lo que surge de ahí. Solamente lean, digamos, el primer pasuk de la Torah, Bereshit bara Elohim betayamayim betaaretz ve'aretz hayta tohu va'bohu. En el comienzo creó Dios el cielo y la tierra, ¿sí? Y la tierra estaba caótica y desordenada. Bueno, lo mismo que nos genera a nosotros, le generó a estos primeros místicos que dijeron, what the fuck, ¿no? En arameo bien, bien estricto, ¿no? Dijeron, what the fuck, o sea, ¿cómo? ¿Sí? ¿Cómo creó? Y además, porque ya estaba desordenada y caótica, y además, ¿por qué de repente dice, y el hálito, o sea, y el Espíritu Divino revoloteaba por arriba de las aguas? ¿Cuándo entraron las aguas? ¿Sí? Bueno, eso mismo se preguntan, y lo que es maravilloso es que las respuestas siempre están en la Torá, ¿sí? Y en la combinación de nuestra imaginación, que en realidad es la capacidad de interpretar y nuestro uso interpretativo, con el texto bíblico. O sea, nada de lo que hace los conceptos más importantes de la mística y de la cábala o sea, no tiene un origen en la Torá. Y cuando digo un origen en la Torá es que aparece narrativamente en la Torá la palabra, ¿sí? Después, desde ahí, es todo un camino de la interpretación. Y el Masemer Merkabah es el sueño de Ezequiel, ¿sí? Tiene ese sueño del trono de Dios, y desde ahí se constituye otra tradición. Ahora, siglo XII, siglo XIII, la Cábala, en un lugar particular, que es Languedoc, ¿sí? Que es toda una zona muy cercana a donde están ustedes, en Europa, ¿sí? Que había libertad para pensar. O sea, para que se pueda pensar, ante todo tiene que haber libertad para pensar. Cuando hay libertad para pensar, ¿sí? Uno puede vincular su pensamiento más allá de las fronteras de donde está pensando. Si ustedes van a los grandes maestros dentro de todas las tradiciones narrativas judías, lo que primero van a encontrar es posibilidad y libertad para pensar, ¿sí? Porque Al-Ándalus y Sefarad, eh, lamentablemente para ustedes también hice una especialización en estudios árabes islámicos y una maestría en diversidad cultural, por lo cual estudié con muchos arabistas españoles, y a mí me gusta la tradición, o por lo menos la tradición dentro de los arabistas, que dicen en Al-Ándalus y en Sefarad, que además son 8 siglos, 711-1492, como para pensar en una reconquista, es como muy particular, y tiene que ver con, ¿no? con la mitología nacional de la construcción de la identidad, porque antes del 711 no había en la península ibérica lo mismo que en el 1492, ¿sí? Eh, pero hay una cultura y 3 religiones, ¿sí? Por lo menos no estoy de acuerdo y no sigo la corriente que dice 3 culturas, 3 religiones, sino que a mí me parece que es sigo esa corriente, que es una cultura con 3 religiones. La cultura mediterránea, que está enriquecida, alimentada, ¿sí? Y fortalecida y llena de un montón de cosas, del desarrollo de la poesía, de la filosofía, de la literatura, también de la guerra, también de los edictos de expulsión, pero, o sea, pero mucho más de lo que quedó, ¿sí? En esas cuestiones. Gracias, Brure. Eh, Dentro de las tres religiones, ¿sí? Y esa es la cultura mediterránea, y también de la que ustedes forman parte. Entonces, en ese mundo que había posibilidad de pensar, ¿sí? Lo que cambia es la pregunta de lo que se pensaba antes
en la tradición mística. O sea, la pregunta antes era cómo Dios había creado, ¿sí? Y la respuesta era a través, lo que dice el Sefer Yetzirah, el libro de la creación, que es el primer texto que nos llega de la mística, y lo que dice es a través de la letra, la cifra y el relato, ¿sí? Ahora lo que se preguntan es, ¿cómo, o sea, qué es Dios para poder crear? ¿Sí? Y lo que cambia es esa pregunta y se abre un universo, ¿sí? Increíble, que es el mundo de las sefirot, ¿sí? Que es el mundo de las emanaciones divinas. Porque antes lo que importaba, o sea, la pregunta está ubicada en diferentes lugares de lo que podría decir, yo trato de vincular todo con Torah, ¿sí? La pregunta de cómo Dios crea es una pregunta de la respuesta la encontrás en Torah, ¿sí? En Bereshit bara Elohim, ¿sí? Dios, ¿sí? En el comienzo creó Dios. Crea a través del lenguaje, ¿sí? Crea a través de la letra, de los números y del relato. La pregunta de la Cábala es todo lo anterior a la vez de Bereshit, ¿sí? Es el what the fuck para llegar al Bereshit, ¿sí? Y es muy judío, ¿sí? Que a medida que el tiempo pasa, nos vamos poniendo viejos además, pero las preguntas van todavía más para atrás, o sea, no nos preguntamos para adelante, nos preguntamos más en profundidad para atrás. Entonces, más pasa y o sea, más estamos metidos en Dios, ¿no? En el problema de Dios. Y surge el tema de las emanaciones, surge el tema de que hay una estructura o que Dios, ¿sí? Si es una totalidad, no hay espacio para nada, para nadie, y esta palabra tan linda que suena tzimtzum, ¿sí? Contracción, que Dios necesita contraerse, a mí me gusta decirle automutilarse, pero a algunos le parece muy fuerte. Necesita correrse de un espacio para que de ese espacio, y esto es genial, lo voy a decir, o sea, y para que en ese espacio primero emane Dios, ¿sí? Dios como exterioridad a Dios, a esa totalidad, y desde ahí pueda crear lo creado. Necesitaríamos o sea, lo digo en serio, trabajo meses el Tzimtzum con mi grupo de estudio. Y desde ahí, ¿sí? Todo lo que conocemos de cómo, o sea, y ahí empieza una explicación de una tradición narrativa a cómo se llega a él, Bereshit bara Elohim, o sea, cómo tenemos Torah, ¿sí? Y eso pasa entre siglo XII y siglo XIII, y eso es el nacimiento de la Cábala, el primer libro, o el primer texto, que es lo que es, o sea, porque nosotros además temporalizamos el judaísmo, esto es tan judío que asusta, ¿sí? O sea, el origen de nuestro tiempo es narrativo, ¿sí? Empezamos a contar el cero desde la vez de Bereshit bara Elohim, ¿sí? Y eso se vuelca a nuestra vida histórica, y esto es clave para entender ahora un segundo lo de los sueños, ¿sí? La mística también, o sea, el origen de la Cábala no es el tiempo, sino es de la aparición de dos libros, el periodo que va entre dos libros. El Sefer HaBahir, ¿sí? El libro de la claridad, y el Zohar, ¿sí? Ese periodo es el origen de la Cábala. Puesto en la historia es esta zona, ¿sí? Y es entre mediados del siglo XII, final del siglo XIII. Y el Zohar se convierte en el Talmud de la mística, ¿sí? O sea, es eh, la base de todo lo que va a ser
la mística judía después de la aparición del Zohar, a tal punto que de ahí en adelante todo es cábala. Sí, Bruria, ¿querés preguntar ahora? Sí, a ver, yo el concepto que tenía de la cábala es que, bueno, sí realmente nació en Languedoc, la Cataluña francesa, pero bueno, también bueno, fue contemporánea de de otros movimientos místicos, del cristianismo, bueno. Sobre Pero todo, realmente luego la cábala donde se desarrolló fue en Gerona. en Gerona, en En el norte. Provenza, Mm, o sea, sí. el tema es que, primero, nace en este, y está bueno así agrego algo, ¿por qué Languedoc y por qué este lugar de donde surge el Sefer Abair? ¿Sí? Ah, Bruria, ¿querés decir algo más? No, no, por la manito. Yo les pediría que interrumpan directamente, porque a mí las manitos me confunden. O sea, si no le molesta, si no le molesta a Gastón, que abra el micrófono y me digan, puedo preguntar o hagan así, porque yo la mano no la, no sé. Además medio raro, ¿no? La Vale, mano pues es que así. no Ya la la, puedo ya la bajar conozco, la más. mano así, ya la vimos un montón. O sea, ¿vieron? Y cuando quieren resaltar un mail en el Gmail es una estrella amarilla. No sé si se dieron cuenta. Pero cuando querés marcar un mail para poner que es importante, le pones la estrella amarilla. Es como la carita, el emoticón que hace así. Oh, ¿no? Bueno, mi mamá dice que excepto los judíos, todos los demás son antisemitas. Y no se tiene esa concepción del mundo. Se divide entre antisemitas y judíos. Mi madre es muy especial, pero bueno, cuando hice los videos para Netflix de Poco Ortodoxa, y me llamó para felicitarme, antes de felicitarme me dijo, gracias por no generar más antisemitismo. Bueno, así crecí yo. ¿No? Todo lo que uno habla para fuera del judaísmo hay que tener cuidado de no alimentar el antisemitismo. Entonces, el judaísmo de esta zona estaba inserto en el mundo de los cátaros. ¿Sí? Y esto, por eso digo lo de el diálogo de los judíos y de las narrativas con las no judíos. Porque ahí dos de los personajes más importantes del estudio de todo esto, que es Sholem y Moshe Idel, que es uno de sus dos discípulos, ¿sí? La otra discípula más importante es Rachel Elior, ¿sí? Ambos vivos, ambos muy, muy geniales en sus escritos, discuten algo particular y es si la mística judía, que es anterior a Languedoc, ¿sí? Y anterior a la Cábala, influye, ¿sí? En el gnosticismo, en las corrientes que se salen digamos, del catolicismo oficial, ¿sí? O si estas corrientes influyen a la mística judía para el surgimiento de la Cábala. Yo que traigo acá el peronismo místico, ¿no? La tercera posición, esto acá no es fuerte, pero cuando lo digo en las comunidades judías de Buenos Aires y de Argentina es genial las caras, ¿no? La mística es como el peronismo, es como, ¡buah! ¿Qué pasa? Bueno, más que si la mística judía influenció para afuera o para afuera, si ese afuera ese gnosticismo influenció para adentro, lo que había es un diálogo, ¿sí? Un diálogo imperfecto como todo diálogo entre un mundo no judío y un mundo judío, o sea, un diálogo imperfecto como entre cada ser humano porque no somos perfectos y porque somos diferentes y justamente el lenguaje es lo que nos posibilita, ¿sí? Acercarnos al otro, en donde se alimentaron, ¿sí? Y siempre la tradición judía le va a quitar todo aquello que puede justamente poner en peligro nuestro propio judaísmo, y va a dejar lo que le interesa, ¿sí? Así como en el mundo judío ocurre lo mismo. Pero los cátaros, que eran muy particulares, básicamente lo podemos resumir en una tradición gnóstica, ¿no? Que en ese momento además estaba perseguida por la iglesia.
entre paréntesis, cuándo no, ¿no? Que decía que el mundo material era producto de Satán, ¿sí? Demoníaco, y el mundo espiritual era creación divina. Y que nuestro tránsito es la experiencia por estar en la materialidad, o sea, en el mal, para llegar de vuelta a lo divino. Y le agregaron un detalle que era muy particular, y era, o sea, que la creación satánica era el mundo, las guerras y el Vaticano, ¿no? O sea, un pequeño detalle como para que, no esté, para que los corran, ¿no? Y ahí nace la cábala, ¿sí? Y de ahí se extiende, como decías, Bruria, a Gerona, a Provenza, ¿sí? A Girona, a Safed, ¿sí? Ahora, lo que también es muy particular es que después del Zohar aparecen los grandes maestros, ¿sí? Por lo cual, esto muestra que los temas que empiezan a aparecer como respuestas a grandes incertidumbres dentro de las comunidades judías, ¿sí? Estaban siendo como necesarios. No hay dentro del surgimiento de la cábala, ¿sí? Y de la mística también, una reticencia o un rechazo a estas explicaciones por el resto de las narrativas judías. ¿Sí? Rechazo comunitario, digo, rechazo del pueblo. ¿Por qué? Porque aparece la respuesta sobre qué pasa después de la vida material, o sea, qué pasa con el alma, qué es el alma y qué son los sueños. ¿Sí? Y acá me detengo unos minutos, por lo menos para... ¿Vieron? Siempre voy a dejar algo para que me llamen de vuelta, porque disfruto mucho charlando de esto, y porque es imposible una cuestión temporal, porque o sea, explicar todo esto para decir que ya los sueños en la tradición talmúdica, o sea, no mística, tenían peso de ley. O sea, para el judaísmo, soñar tiene fuerza de ley. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, tengo 1000 libros, porque hay un tratado, por ejemplo, esto después, si quieren molestarlo, vayan y pregúntenle todo a Fer, ¿no? Pero hay un tratado, esperen que lo busco, en el texto bíblico, ¿sí? Si ustedes viesen lo que son mis cuadernos, en donde se explica que, no me gusta no decirles qué texto, pero mientras le voy contando que, donde se dice que si soñás con que te hicieron, por ejemplo, un jerem, ¿no? O sea, con que te sacaron de la comunidad, dice, eso es real y se aplica, ¿no? En tiempo talmúdico. Ahora, si vos soñás, ¿sí? Que... Perdón, ya está. Pues está en el otro. Yo uso unos cuadernitos así, ¿no? Y esto es un cuaderno mío, ¿no? Más o menos, para que vean cómo trabajo. Este lo abrí, lo primero que dice es D-Book, ¿no? Que el D-Book es una figura... mitológica. Bueno, mitológica, o sea, saben que en el judaísmo hay exorcismos, ¿no? Saben que hay toda una tradición de exorcismos. Tiene que ver con la impregnación, con formas de impregnar el alma, sí, mitológica en ese sentido, pero muy interesante en cuanto a cuándo se crece esta narrativa, y solo porque tiene que ver también con el alma. Sobre todo en el siglo XV y sobre todo en mujeres. O sea, las mujeres judías eran impregnadas por un diuk, ¿sí? Y uno pregunta ¿por qué? Y la respuesta es alágica. Porque dice
la mayoría de las apariciones de los Diuk, ¿sí? De los Diukim, o sea, estos espíritus que son almas no encarnadas, que no terminaron de hacer su recorrido y se impregnan en alguien para expresar algo, además en el lenguaje, porque hablan por la boca de la persona en donde se alojan para pedir algo, ¿sí? ¿Por qué dice mujeres y jóvenes ignorantes? Y es muy judío esto, porque como las mujeres, ¿sí? No podían estudiar Torah todo el día, porque justamente hay cuestiones alágicas que hacen en la cara de Bruria, te veo en sombras, pero ya te veo la cara, ya te distingo la cara, pero porque tienen que hacer otras actividades, lo que se analiza es que justamente no estudiar Torah todo el día, por eso también los jóvenes ignorantes que tenían que trabajar y no podían estudiar, aparecen grietas y no tenés las defensas para que estos espíritus entren. O sea, todo lo judío tiene lógica, hasta los dibukim, ¿sí? Ahí está. Por lo cual, ¿qué pasa con los sueños? Que es lo que les quería decir. Básicamente, en el texto talmúdico, los sueños tienen peso de ley, pero aunque tengan este peso o esta fuerza de ley, necesitan siempre, ¿sí? De la legitimidad de las personas. O sea, lo que dice el Talmud es que si vos después soñás que te sacan, ¿sí? El jerem, que te sacan el anatema, dice el Talmud, no podemos confiar porque los sueños también tienen un elemento recreativo, ¿no? Básicamente que es de imaginación. Por lo cual, dice, tenemos que llamar a 10, ¿sí? Personas que lean Torah y que estudien para legitimar eso. O sea, y esto no es mística, para el Talmud, el espacio onírico es parte, ¿sí? De nuestra realidad, y no solo eso, sino que está constatado y tiene que ser apoyado, ¿sí? Por un tribunal. Esto se relaciona con que el dormir es un 60avo parte de la muerte, por tanto el alma se supone que va al cielo y puede volver con ese sueño, ¿no? Con esa interpretación. Exactamente, ¿sí? O sea, para los místicos, ahora sí para los místicos, dormir es como una pequeña muerte, ¿sí? No es la petite mort francesa, que es otra cosa, pero, que también, pero es parte de morir. ¿Por qué? Porque según la Cábala, el alma está dividida en 3 partes, ¿sí? O sea, nada judío puede ser uno único excepto Dios, pero es real, o sea, lo único uno y único es Dios, después todo es problemas, ¿sí? Y diferencia. Estas partes son Neshama, Nefesh y Ruach, ¿sí? Que son las 3 palabras que describen el alma o lo espiritual en el texto bíblico. Y la traviesa Neshama, o el travieso Neshama, para no caer en una cuestión de género, ¿sí? Cuando dormimos, sale de nuestro cuerpo, porque es lo que más, o sea, es la parte que está totalmente vinculada y con conexión al espacio divino, y se eleva, ¿no? Según la mística tiene diferentes caminos, pero sobre todo podemos decir que se eleva, ¿sí? Y se junta en el pani era donde yo comía las bocatas allá, ¿sí? O no me acuerdo, el lugar de bocatas barata. Pans and Company. Pans and Company, sí. Yo vivía ahí en 2000-2001, estudiaba en la Universidad de Barcelona. Pero se eleva ahí y se juntan todas las almas como en un McDonald's, ¿no? Y intercambian info, ¿no? Intercambian información, ¿sí? Aparecen ángeles
que les transmiten cosas, y eso baja, ¿sí? Después, cuando te despertás. Y eso es una realidad que el judaísmo considera y que la mística considera importante, ¿sí? A tal punto que es la forma de recibir, ¿sí? Para el profetismo, excepto para Moisés, que es diferente a todos los otros profetas, pero es una de las tres formas de profetismo, es el espacio onírico, y la mística lo que empieza a entender, y la cábala, es que eso es lo real. Y acá me detengo un segundo en uno de los temas, por lo menos unos minutos, para decir cuál es una de las cosas más interesantes de la visión cabalística sobre la realidad. Y básicamente es la inversión de la realidad. ¿Sí? Sí. ¿Sí? ¿Está haciendo una pregunta, José? ¿No? Bueno. ¿Así? Ahí va, Aurora. Termino una cosa. Solo esto. Para la cábala, ¿sí? La realidad es lo divino. Es lo que nosotros llamamos lo divino. Por eso, a nuestra imagen y nuestra semejanza, ¿sí? Estamos creados y formados desde, ¿sí? Dios o lo divino, por lo cual lo real es eso y lo nuestro suena fuerte y realidad, pero es una imagen, va a sonar más fuerte esto, deficiente o degradada de lo divino. Un poco ¿Listo, no? platónico, ¿no? Un Del poco mundo de las platónico, ideas y... sí, pero además es maravilloso porque ahí entendemos por qué no somos perfectos, por qué somos perfectibles y por qué además nuestra tarea, nuestra búsqueda es justamente tratar de mejorar cada día. Si fuésemos lo real, que eso es básicamente un deseo y una tosudez, ¿no? Antropocéntrica de cómo leer el mundo, pero entonces no necesitaríamos vivir, ¿sí? Seríamos dioses. En cambio, la mística es muy interesante lo que entiende, porque más allá de cómo lo llamemos, o sea, sintiésemos mal, pero la verdad es que si Dios es perfecto, no podemos ser perfectos, ¿sí? Y ese es el sentido de inversión de la realidad que trata y que trae la mística de la Cábala, y que es, cuando entendés eso, también que entendés que para el judaísmo, para la mística judía, como para todo el judaísmo, el intercambio, el diálogo entre lo divino y lo mundano y lo divino, no está cerrado. Por eso los sueños conectan, por eso el alma, ¿sí? Reencarna, o lo llamamos Gilgul, ¿sí? A ver, vieron que las palabras como lindas son para estas cuestiones, ¿no? Tzimtzum, Gilgul, son como lindas. Ancan, Gilgul, claro. sí, el Gilgul es la transmigración de las almas, ¿no? Ahora, dos cosas que son importantes. Primero, la lógica mística es lógica, pero tienen que salirse de la lógica, o lo que ustedes llamen lógica, ¿sí? Pero todo dentro de la estructura mística tiene lógica, ¿sí? Porque si esta conexión sigue abierta, porque así es lo judío, si lo real es lo divino, porque justamente es a nuestra imagen, nuestra semejanza, y porque de ahí se revela y se crea, no desde acá para allá, y eso es lo que entiende la mística. Por eso la Cábala entiende también que para leer Torá, ¿sí? Primero hay que leerla de manera literal, porque si la lees metafóricamente, como hacía la filosofía judía, ¿sí? O a través de las alegorías, ¿sí? Una alegoría es como dice Filón, una arquitectura metafórica, o sea, si lo que dice no es lo que dice, pues está diciendo otra cosa para no decir eso, porque es un antropomorfismo o porque justamente trae problemas,
Entonces nunca lo que dice es lo que dice, y nunca lo que dice es lo real. ¿Sí? Y la Cábala te va a decir, primero hay que leerla de manera literal. Si dice Bereshit bara Elohim, esas tres palabras, o sea, puedo hablar durante 10 horas más o menos, pero si dice Bereshit bara Elohim, en el comienzo, en el principio, creó Dios. No podés decir Bereshit Elohim bara, o Elohim Bereshit, Elohim baraba Bereshit. Porque no solo cambia, o sea, porque parece que no es nada, pero para la mística cambia todo. Que diga, en el comienzo creó Dios, y la tercera palabra sea Dios, quiere decir que antes había Dios, y que había, ¿sí? ¿Y qué otra cosa? Y que el ser humano, que es la creación en el sexto día, ¿sí? Y el cierre del proceso de la creación, justamente es eso, ¿sí? Que si nosotros estuviésemos en el primer día, hubiésemos visto cómo se crea lo creado, y a Dios creando, ¿sí? Y hay un pasaje, ¿sí? Para además dejarlos, esta es parte de las bibliotecas, pero hay un pasaje que es precioso y que te llena de dudas, ¿no? Del Sefer Abair, del libro de la iluminación, del primer libro de la mística, que dice así, solo les leo para poner un ejemplo. Está hablando de la palabra bará, ¿no? Todo en la mística, sobre todo el judaísmo es una nota al pie, ¿no? El conocimiento judío es una nota al pie, y eso es lo más maravilloso, porque es el comentario, el comentario, el comentario. O sea, si agarramos la tradición rabínica, si agarramos la filosofía, si agarramos la mística, y rasqueteamos, vamos a llegar al mismo punto, Torah. ¿Sí? Y desde ahí, ¿sí? Se crea y comentamos. Y dice así, dos líneas. ¿Cuál es el significado de creó, bará? Dice el Sefer Abair. Creó todo lo que necesitaba para todas las cosas y después a Dios. Solo después está escrito el cielo y la tierra. ¿Sí? Y vos decís, ¿no? Caes en la expresión esa tan maravillosa, what the fuck en arameo. O sea, creó todo lo que necesitaba para las cosas y después creó a Dios. Si vos vas a Torah, dice eso. Bereshit bara Elohim. ¿Sí? Creó todo y después creó al ser humano que testimonió a Dios. ¿Sí? Porque antes del ser humano no podemos, ¿sí? Justamente testimoniar lo creado. Entonces, ese detalle tan particular para la Cábala es muy importante. No se puede cambiar el orden de las palabras, porque como fueron reveladas, lo que está ahí por algo y no está también por algo. ¿Sí? Y esto tiene que ver con esa inversión de la realidad, que es lo que permite justamente entender lo segundo que quiero decir como síntesis de todo esto, y es siempre en el judaísmo y hasta en la mística y con más profundidad, hay algo de lo que yo lo llamo una ontoterapéutica, ¿sí? Ya les dejo las ganas porque ya entregué el próximo libro. ¿Vieron? No, una terapéutica. ¿Qué quiere decir una terapéutica, una ontoterapéutica? O sea, hay un porqué y el judaísmo suele ser ética, ¿sí? O sea, hasta la mística hay una terapéutica, porque todo esto tiene que ver con no perder, ¿sí? La conexión con lo divino, pero sobre todo no dejar de cumplir las mitzvot, ¿sí? Y fortalecer nuestra mirada hacia el otro, nuestra ética, nuestra forma de vida, que es lo que yo llamé eso, ontoterapéutica, pero digo una terapéutica ante qué, principalmente ante lo que le da o motoriza nuestra vida, que es el temor y la incertidumbre por lo que no podemos entender. ¿Sí? Porque darle contenido al espacio onírico, a los sueños,
¿sí? Te reduce ese temor, porque darle palabras y explicaciones al Gilgul, o sea, la reencarnación y a la transmigración de las almas, en definitiva, no lo sabés ni lo vamos a poder saber hasta que nos ocurra, ¿sí? Pero no hay que tenerle miedo a estas explicaciones porque en realidad nos quitan un poco de esa incertidumbre y esa angustia existencial por la cual si no, no podés seguir viviendo en el día a día o directamente decidís no preguntarte sobre eso, a lo cual admiro porque vivís mucho mejor de lo que yo vivo, ¿sí? Entonces, y esto te da valores y te da contenido, digo, y esto es muy importante, ¿sí? Porque para ponerle practicar la mística hay que ser mucho más alágico de lo que creemos, o sea, y está mucho más profundamente metido en la halajá que decir que la mística está por fuera del judaísmo, ¿sí? Sí, interpretativamente no sale del judaísmo, sino que amplía las fronteras, los límites, ¿sí? Las empuja un poquito como toda imaginación y como todo pensamiento que nos exige pensar, nunca para afuera, en todo caso metiendo para adentro, pero siempre empujando los límites. Ahora, a nivel de vida es ultra lágica y es lo que hoy llamaríamos ultra ortodoxa, ¿sí? Porque tenés que conocer y porque son las exigencias de la mística. Yo sé que estamos repasados de tiempo, ¿no? ¿Sí? Solo leerles, como para cerrar todo esto, sueños, reencarnación, valores, un cuento jasídico muy chiquitito, ¿sí? Es de Zeewolf de Sbaraj, que es el hijo básicamente del Maguid de Slotchov, y se llama En la última hora, y van a entender todo esto que traté de decirles ahora. Dice, me prendo un cigarrillo, no puedo leer, sino no me entra oxígeno. Dice así: cierta noche de Año Nuevo, el Maguid de Slotchov vio a un hombre que había sido lector en su ciudad, o sea, había sido lector de Torá, ¿no? Y que había muerto hacía poco. ¿Qué haces aquí?, le preguntó. El rabí sabe, dijo el difunto, que en esta noche las almas se encarnan nuevamente. Yo soy una de estas almas. ¿Y por qué fuiste enviado otra vez?, preguntó el Maguid. Yo llevé en la tierra una vida sin tacha, ¿sí? sin ningún problema, respondió el difunto. Y sin embargo, te ves forzado a vivir una vez más, insistió el rabí. Antes de mi muerte, dijo el hombre, pensé sobre todo lo que había hecho y encontré que siempre había actuado rectamente. Y en medio de ese sentimiento fallecí. Así pues, ahora debo retornar al mundo para expiar mi soberbia. ¿Sí? Eso es judaísmo, ¿sí? Esos son los judaísmos. Y ese relato jasídico resume de una manera muy preciosista todo esto. La reencarnación, ¿sí? La halajá, la vida recta, pero también nuestra ética, ¿sí? Este que era el más recto, era lector de Torá, ¿sí? Se muere y reencarna en esta historia que además te deja riéndote, ¿no? Un poquito, y dice, ahora me toca justamente expiar mi soberbia, ¿sí? Por haber pensado en eso y justamente pensarme mejor que los otros. Bueno, siempre aparece algo por lo cual hay que volver, ¿no? O sea, y bueno, y eso es lo judío, y eso es lo que traté de transmitir por lo menos ahora rápidamente. Oh, maravilloso. Me ha encantado. No sé si tenemos unos minutitos para preguntas, si tú puedes, Emma. Sí, yo puedo. Sí, no sé si alguien quiere preguntar o comentar alguna cosa. Antes Bruria tenía algo para decir, pero ya habrá caducado ya. Pero bueno, le robamos unos minutos más si tenés alguna pregunta.
Sí, si no les molesta un segundo, nos voy a sacar una foto para mandarla a mi terapéutica para que sepa que, a mi psicoanalista para que sepa que todavía estamos en clase, ¿sí? Para que me aguante. Así que, sí. ¿Quieres que saludemos, que sonriamos o algo en particular? Le No, hacemos creo que, así. no, creo que no le va a interesar porque le interesan más o sea, Ella se preocupa por tu excusa, no por la realidad. Por eso. Vale, vale. Sí. Bueno, Manuel, yo quería hacer unas cuantas a ver, puntualizaciones, pero bueno, el primero, cuando estabas hablando de las almas que están así sueltas, que te están... Bueno, lo último que has dicho, más que reencarnación, yo creo que es refinamiento de las almas, que estamos para mejorarnos mediante un tipo de reencarnación para ir refinando y llegar a una perfección a la que podamos retornar. Luego, cuando has dicho que las almas estas que estaban así dispersas se metían se metían en las almas de las mujeres y En el de cuerpo. los jóvenes, sí, no estudiantes, me he acordado del rey Salomón y de sus argucias, como las clavículas del rey Salomón, para Los luchar gremonios, sí. sí, contra estas historias. O sea, que no solamente mujeres ni chicos no cultos, sino que un rey muy culto y muy sabio también se protegía contra estas cosas. Grietas, yo Sí, creo que las podemos tener todos. sí, sí. Eh, No es contra la mujer esto, sino que Rachel Elior no, tiene un no, libro entero sobre estos relatos para contar por qué pasaban estas cosas, que es muy sí. interesante. Y luego que, bueno, con la cábala, que lo que tenemos, bueno, yo lo que entiendo es que con el Simsum, que es una especie como de contracción, o sea, que Dios sí que da paso a la creación y la creación cada vez es más amplia. Entonces es más difícil conectar con Dios porque cada vez Dios se tiene que contraer para dejar espacio a su propia creación y cada vez es más difícil encontrarlo. Es más Sí, difícil romper esas capas a Scripot un para segundo, poder... Iván, saludos. Una cosa, si lo pedís por Planeta Argentina, por mail, te mandan el libro. Ah, Planeta Argentina, vale, hecho. Planeta Argentina o Cúspide, librería Cúspide, mandan a España, mandan a todos lados el libro. Por eso decía... Vale, hecho. Soy en Y si no, Digibook, Iván, así que en Sí, yo físico, también, por gracias. eso. No, a vos. Sí, Bruria. sí, bueno, pues que la existencia de Dios, bueno, cada vez se nos antoja más complicada la conexión con Dios, ¿no? Por Totalmente. esa, Ahora, mm, sí, hay algo no, del por esa contracción que hay y que cada vez, pues, sí, Dios está más denso, igual es incluso más interesante poder contactar con él, porque está más denso, digamos, pero es más complicado. Sí, Necesitamos una mística muy, muy muy fuerte. fuerte. A ver, un día, nada, me encanta este grupo y me encanta trabajar con Fer, aunque dije que no le iba a perdonar que no esté acá, ni la semana pasada que no estuvimos, ni esta, y que me encanta estar con Gastón, pero lo que me encanta ante todo es estar con ustedes, porque ya estos dos encuentros la pasé muy bien y me gusta también lo que se genera. Así que un día hacemos un encuentro, cuando quieran, lo dejo así abierto, sobre la hipótesis o la teoría de Isaac Luria, que es el cabalista más complejo de todos, sobre la catástrofe cósmica que da resultado a la creación del mundo material. ¿Sí? Solo para decirles eso. O sea que la visión de Luria es, no sabemos si estaba en los planes o no la creación del mundo material, sino que tiene que ver con un proceso que pasó en el mundo divino, ¿sí? Una catástrofe, y eso devino en el mundo material. ¿Sí? Y tiene que ver con el Simsum, y por eso Luria habla de dos Simsum. ¿Sí? El primero que fue catastrófico, el segundo que trató de reparar algo de lo que se le fue de las manos, digamos. Pero básicamente el pensamiento hasta es lógico. Si Dios es todo, no hay espacio para otra cosa. ¿Sí? Yo lo suelo ejemplificar con una casa. ¿Sí? Si Dios es, una casa es todo, ¿sí?
hay que correrse la cocina, por ejemplo, y liberar la cocina para poder, ¿sí?, cocinar cosas y crear cosas nuevas, ¿sí? Y eso es el Tzimtzum. O sea, Dios tiene que contraerse, pero todo ejercicio de contracción, ¿sí?, genera algo para afuera. A mí me gusta porque el año pasado en uno de mis grupos de estudio estaba explicando esto, y una amiga que es Laura dice, como parir, ¿no? Y yo le dije, sí, pero con un detalle. En ese Tzimtzum lo que sale es Dios, no un otro, diferente a Dios. O sí, o sea, primero sale un otro que es Dios, pero como exterioridad de Dios mismo, y desde ahí se crea, ¿sí? Y ese es el detalle que es diferente a la idea de nacimiento, ¿sí? Entonces, justamente... Pero en cierta parte, soy Clarisa, que no me Sí, ves, hola. pero en cierta parte, también cuando uno pare, cuando una pare, sale algo que es parte de uno, aunque es un otro. Totalmente. En eso, En eso es igual. es igual. Se contrae para parir algo que es otra cosa, aunque es el mismo. Sí. Y un hijo, más o menos, si uno quiere, puede leerlo, aunque sea un otro, pero es parte de uno también. Sí, esa es la razón por la que decidí no tener hijos. Me parece como muy kinky que yo tenga tipo cosas de mis padres adentro mío. Me parece como muy extremo eso. Y creo que es una de las ideas que primero me dio asco y después dije, no puedo. No puedo, eso ya me cuesta vivir sabiendo que parte de mi mamá y mi papá están adentro mío y no me los puedo sacar, pues genéticamente soy eso. Así que la tradición judía es perdurar. Sí, totalmente. Pero bueno, eso es más para tu terapia que tenés dentro de un rato que pasa. Sí, totalmente. Pero bueno, George Steiner decía que justamente los que no, o sea, los que no podemos tener hijos, o sea, parir, o no queremos, y como queremos dejar algo, pues no admitimos que la vida es esto y que pasa y no queda nada. Entonces tratamos de crear cosas, ¿no? Libros, ideas, casas. Pero bueno, sí, Clarisa, es parte de eso hasta el Tzimtzum. Digo, por eso hay que perderle miedo a las explicaciones místicas, porque están totalmente en contacto, no solo con el texto bíblico, sino con nuestras realidades, ¿sí? Y algo más, que eso es importantísimo. Pensar en Dios y pensar lo divino, en realidad, es el espacio de mayor libertad que tenemos. Porque como de Dios no sabemos nada, ¿no? Esto es una frase de Martin Buber que es maravillosa, dice, lo único que puedo decir de Dios es que Dios es Dios. ¿Sí? Entonces, pensar sobre Dios en realidad es un espacio de libertad para imaginar, ¿sí? Y eso es lo que mejor hace la mística, lo que mejor hace la cábala, porque creó todo un universo para entender cosas de lo divino, pero es lo mismo que hacían los pintores renacentistas cuando aceptaban un trabajo de pintar a Dios. ¿Por qué pintaban a Dios y lo aceptaban con ganas, además de ganar plata y poder sobrevivir en el mundo renacentista? Porque todo lo que pintasen, ¿sí?, y la libertad para eso, estaba bien, ¿sí? Dentro de los parámetros donde pintan, ¿no? Si pintas a Satán así, no les va a copar, ¿no? En la Capilla Sixtina, que lo hagan así. Pero es un espacio de libertad. Siempre fue un espacio de libertad de pensamiento y de la imaginación y de las artes, Dios. Porque justamente de Dios solo sabemos que Dios es Dios. ¿Sí? Yo tengo otra pregunta. Sí. Que decías que la mística y la cábala es judía y es ortodoxa. ¿Qué opinás de todas las escuelas y la gente, mucha que me parece seria, que estudia cábala o enseña cábala, pero dejando el judaísmo a un lado? Digo, no quiero que se entienda solamente como es ortodoxa, digo, la historia de la mística judía y de las escuelas místicas, necesitas muchos, en ese sentido, además es totalmente misógina, ¿no? Pero porque tiene que ver con esas estructuras alágicas que realmente se interpretan de una forma muy particular.
Y eso es lo que tiene que ver con las corrientes místicas, ¿no? O sea, que hacían pruebas, además, no solo mirarte los ojos, las manos, sino los conocimientos para pertenecer. Imagínense que Isaac Luria rechaza en un primer momento a Cordovero porque no lo veía como espiritualmente capaz de entrar a sus discípulos, después le permite. Pero, y en ese sentido, le pongo palabra ortodoxa para que entendamos, ¿no? Digamos, el cumplimiento lágico. Ahora, también la propia historia de la Cábala permitió, ¿sí?, sobre todo después de Luria y cuando los cabalistas se instalan en Italia, ¿sí?, donde empieza el diálogo y surge la Cábala cristiana, ¿sí?, y ustedes que están ahí, y es cercano a ustedes porque es el único cabalista que escribió 2 tratados de cábala en castellano, que se llama Abraham Cohen de Herrera, ¿sí? Su libro más precioso, que se llama Puerta del Cielo, está publicado por Trota, ¿sí? Y Abraham Cohen de Herrera no solo se formó en Italia, sino que después los 2 libros los escribió en Ámsterdam al mismo tiempo que está Spinoza, ¿sí? Como para ver cómo empieza todo a mezclarse, ¿no?, y a entrelazarse. Y además hizo algo que era inaudito hasta ese momento para la mística, para la cábala, y que es producto de lo que genera Luria, y es que el método filosófico vuelva a entrar, entre por primera vez dentro de la mística, ¿sí? Así como la revolución, para mí, o el texto más uno de los textos, si hay que elegir uno de los 5 textos más revolucionarios y transformadores de la historia del judaísmo, es el Moreh Nevuchim, la guía de perplejos de Maimónides, porque en vez de pelearse y cerrarse ante el mundo exterior, lo que dice es, sí, judaísmo, revelación y filosofía o ciencias universales son opuestas pero no contradictorias, ¿sí? Y la filosofía pasa a ser una herramienta exegética, interpretativa, más importante hasta que la rabínica, pero no la mejor, porque lo mejor es Torá. O sea, dice, el camino es la Torá, pero la mejor forma de caminarla es la filosofía. ¿Por qué? Porque te da nuevas herramientas para interpretar el texto bíblico. Abraham Cohen de Herrera, varios siglos después, eso que la cábala negó, porque la cábala está en contra de la alegoría, ¿sí?, de la filosofía, porque decía que primero viene del mundo griego, por lo cual es un elemento, una herramienta foránea dentro de la exegética o de la interpretación judía, y por el otro lado la alegoría, si todo lo que dice no es lo que dice porque está diciendo otra cosa, ¿sí?, entonces no dice nada. Por eso la lectura literal, primero. Abraham Cohen de Herrera, en ese momento Clarisa en Italia, ¿sí?, dice la mejor herramienta para indagar el Zohar, porque ya había Zohar, que es como la Torá para los místicos, es la filosofía. Y volvamos a la filosofía, ¿sí? Bruria, no solo permutaciones, o sea, la Torá es todo. No hay mística si no hay Torá, no hay cábala si no hay Torá, o sea, no hay judaísmo que sobreviva si no hay Torá, pero por la concepción de la Torá, no por la Torá misma, porque si Dios se revela, y esa revelación después, o sea, en la manera escrita, es la Torá, lo que entiende la mística y lo que entiende la cábala es que algo de esa voz divina, ¿sí?, está no solo en cada letra, sino en cada palabra y en cada espacio en blanco entre letra y letra de la Torá, ¿sí? Hay una huella, una borradura de esa voz divina que reveló. Y por eso todo va a la Torá. Lo que pasa es que la mística es, ante todo, una experiencia que se vuelve un saber, porque es una experiencia a través de eso para alcanzar de vuelta una relación más cercana, o lo que llamamos de Bekut,
¿sí? Una cercanía con lo divino. Ahora, es muy hermoso porque en el libro de Barim, en Deuteronomio, ¿sí? 13, capítulo 5, ¿sí? Se dice que, o sea, aparece obviamente la palabra de Bekut, ¿sí? Conjugada, porque de Bekut es también ese acercamiento, ¿no? A Dios. Y esto sería una linda forma de también terminar más allá de la mística, y es que Rashi, ¿sí? El primer intérprete, explica lo que es esta de Bekut, ¿sí? O sea, qué es estar cerca de Dios, o sea, acercarse, abrazar a Dios. Y son 4 cosas, pero se las quiero decir porque van a entender. No, no quiero decírselo equivocándome, este amor que uno le tiene a nuestros judaísmos también, ¿no? Porque dice esto, un segundo. Yo sé que nos estamos yendo, es más, mi terapeuta me va a matar. Y está bien, porque por lo menos demuestro que soy responsable con las cosas que hago, ¿no? Siempre la terapia es así, acá. Dice, Tidbakun, es la palabra de Bekut, y las leo. El pasaje es 13:5, que dice, después de que Dios pase, esto dice de Deuteronomio, o sea, caminarás, ¿sí? Junto a Dios y le temerás, ¿sí? O sea, temor y temblor, no de miedo, o sea, de respeto, y cuidarás sus mitzvot, sus preceptos, y escucharás su voz, dice, y trabajarás para él, o sea, en tu práctica. Y después dice lo último, y te pegarás o te adherirás a Dios, ¿sí? Dice, Ubo Tidbakun, ¿sí? Y cuando Rashi explica eso, dice que es la de Bekut, que esto es clave para la mística, pero también es clave para el rabinismo talmúdico, que dice adherirse a sus caminos, hacer obras bondadosas, enterrar a los muertos y visitar a los enfermos. No puedo dejar de leerlo y se me pone mucho la piel de gallina, pero eso es la de Bekut para Rashi, ¿sí? O sea, caminar los caminos de la Torá, hacer buenas obras, y además el orden que lo pone, no pone visitar a los enfermos y enterrar a los muertos. Enterrar a los muertos, y lo más importante o lo último es visitar a los enfermos. ¿Sí? ¿Sí? Que es Baker Jolim. Enterrar a los muertos es una obligación divina, ¿no? Es una obligación, pero visitar a los enfermos es la ética judía también. ¿Sí? Me parece que, bueno, es una buena forma de cerrar para que no nos corten. Sí, no, maravilloso, maravilloso. La verdad, Emma, es un gusto haberte escuchado. Por favor. Teóricamente esta sesión en particular tiene una parte B, con lo cual Sí. ya estás comprometido automáticamente. Sí, ya sabía. Claro, sí. Y si, bueno, como tiene parte A, puede tener B, C o D, con lo cual ya es cuestión de que lo hablemos un poco con Fernando y con vos, con lo cual Sí. ya estás invitado a que a partir de octubre, después de Yamin Noraim, cuando relancemos la 4ª temporada, pueda formar parte nuevamente de nuestro grupo de estudio. Bueno, en realidad nosotros formar parte de tu grupo de estudio porque aprendemos con vos. Es un diálogo, así que es la única forma de construir. Bueno, por mi parte, el diálogo entre una persona que sabe y una que no sabe es complicado, pero bueno, que en cualquier caso a mí me encanta. Yo supongo que todo el resto de los que estamos aquí hemos disfrutado muchísimo y vamos a querer seguir escuchándote, con lo cual muchas gracias por tu tiempo, gracias por el exceso de tu tiempo. Si quieres pasarme WhatsApp de tu psicoanalista, le digo algo sin problema, y nos veremos entonces próximamente.
Sí, bueno, yo no sé dirigir comunidades, así que yo aprendo de vos también. No, yo tampoco. Así que esto es un diálogo siempre conjunto. Y nada, nos vemos pronto. Fantástico. Muchas gracias para todos. Muchas gracias, Chao. Manuel. Que vaya todo muy bien. Hasta pronto. Muchas Chao. gracias. Chao. Muchas gracias, Suat, Sabuatuap. Hasta Gracias. pronto. Muy bien. Muchas Hasta gracias. pronto, Sabuatuap. Muchas gracias. Adiós.